Y conozco un tío que él no es de la religión cristiana, pero sí es otra religión que también, pues, de una otra forma, pues, tratan de hacer la voluntad de Dios. Y cuando él se miró enfermo de un tumor, él permitió que lo empezaran a llevar con los brujos y que lo empezaran a menearlo. Entonces lo que pasó fue que se llenó de tumores todo su cuerpo. Y llegó al grado en que pues, para él ya era mejor la muerte que estar vivo. Lo peor era de que no se moría, duró como unos 3 años así, sufriendo. Sí, ya se murió. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros quizás podemos caer en ciertas desesperaciones y a veces traer un amuletito o que te recomiendan un remedio por ahí, así que no son muy gratos a veces. Yo me acuerdo cuando yo no era cristiano, bueno, ya tenía el conocimiento de Dios, pero todavía no era cristiano y mis sobrinos se enfermaban, ¿no? Y me decían, a ver tú, dale una limpia con un huevo. Y pues yo ni sabía nada de eso. Yo agarraba aquí una limpia así como al niño y todo, así se lo pasaba y el huevo. Y agarraba y lo abría. Oh, no, sí tiene mucha enfermedad porque mira, así se mira el huevo. O sea, lo echas en un vaso de agua. Entonces, muchas veces así, con la ignorancia de uno puede cometer ciertas cosas que no están bien, o sea, que no están bien. Igual, de esta forma estaba pasando con este rey que él en vez de ir con Dios, fue con un Dios pagano. Y pues en vez de que se sanen, les trae más consecuencias porque estás despreciando al Dios verdadero y estás yendo en contra de un ídolo. Amén. Ok, continuamos. Hermana Jovis, como la enfermedad. Como la enfermedad tuvo origen en el pecado del hombre, podemos considerarla como una maldición, de la cual Dios quiere librarnos, tanto como de la enfermedad del pecado que nos lleva a la muerte. Dios dio al hombre después de la caída de esta la promesa de enviar un Redentor que vendría a liberarlo del estado de ruina y miseria en que había quedado, y por lo tanto el Mesías vendrá a salvar al hombre de la enfermedad. Por esto el profeta Isaías contempla al Mesías sufriente, proveyendo una doble sanidad tanto espiritual como física, y dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y que también fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es decir, que el Mesías en su muerte expiatoria proveyó una doble sanidad para nosotros. A esto se debe que podemos volver a él nuestros ojos para obtener una doble cura. Amén. Entonces, ¿dónde es el origen de la enfermedad, hermano? En el pecado. Sí, pero ¿dónde? En la caída del hombre. En la caída del hombre, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Adán y Eva se enfermaban? No. Antes de pecar. Una gripita, una calentura. No. Yo me imagino que a lo mejor hasta la Adán estaba bien guapo, así casi como yo. No quiere echar a volar nuestra imaginación, hermano. No, entonces, Estamos imaginando. Entonces, fíjense que ahí donde me asombra ver cómo es esto, ¿verdad? El estado de Eva y de Adán. Al parecer parece que eran como nosotros, así hombres, pero no, ellos eran hombres bien perfectos, bien perfectos. Ellos no decaían al pecado, no nada, eran como unos niños a la vez, niños grandes, inteligentes, que imagínense a Adán para ponerle nombre a los peces, nombre a las aves, a los animales. ¿Cuánto tiempo no se tardó para hacer todo eso? Y luego dice, hermano, pero ¿cómo que a los peces andaban nadando? No, en realidad yo me imagino cómo le hizo, que usted estaba al lado de la playa y venía un tiburón o algo, ¿verdad? En realidad no se sabe. Pero a lo que voy es de que cuando la serpiente, que era más astuta, que Satanás, atacó a Eva primero, o sea, la sedució. Y luego Eva seduce a Adán. Pero Eva ya había probado el fruto de la ciencia, del bien y del mal, pero nada pasaba. Es decir, en ese momento no se abrieron los ojos de ellos, sino que todo estaba todavía como normal. Hasta que le da a Adán, lo seduce para que también él coma del fruto del bien, entonces se abren sus ojos. ¿Sí se dan cuenta? Y ahí es donde entra
todo el pecado, todas las enfermedades, toda la decadencia moral, la decadencia espiritual. O sea, ahí entró, ahora sí que todo el fracaso del hombre. Ustedes, hermanos, ¿por qué creen que cuando Eva cayó no se abrieron sus ojos? ¿Por qué sería que no pasó nada en ese momento hasta que Adán tuvo que caer? Pues porque Satanás entró la tentación. No, la tentación entró con Eva. ¿Sí me explico? O sea, ahí ella fue la primera tentada y después fue el hombre. Pero ¿por qué en ese momento no pasó nada con ella? No fue porque ella no sabía eso, no sabía que no podía comer de fruto, porque ella no estaba ahí cuando Dios le dijo a Adán que no podía comer de fruto. Ay, por ahí va, ¿sí? Que Dios no se dedicó a él. Por ahí, ándele, sí, así es. Porque cuando, digamos, Eva sí sabía. No, entonces no pasó todo hasta que él provocó Ujú. lo que le... Eva sí sabía, ella sí sabía, porque Adán le tuvo que haber enseñado. Pero como, digamos, Dios al hombre Él le era hizo la corona de cabeza. le hizo corona de la creación. O sea, él era ay, perdón. Necesito mi. Entonces, Adán, él era, digamos, él era la criatura preferida de Dios, porque pues él es un humano, él era la imagen de Dios. Entonces, como él le dio toda la responsabilidad de cuidar tanto a Eva y como a todo lo de ahí, dijo, mira, de todo pueden comer menos del árbol del fruto del bien y del mal. Entonces él en ese momento estaba recibiendo toda una responsabilidad de que debía guardarse. Y hasta que él cae, entonces sí se abren sus ojos, porque él fue el que fue como digamos el que Dios lo dejó a cargo. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde entra el pecado y de ahí entonces el hombre, por eso el Señor Jesucristo vino y nació de una mujer. Aunque la mujer también es pecadora de todo, pero el que digamos, el que transmite el pecado es el hombre. ¿Sí me explico? El hombre es el que siempre va a transmitir el pecado, es el que siempre va a transmitir esa decadencia. La mujer es pecadora, pero el hombre siempre es como, me imagino yo, transmisor. el transmisor, Portador. el que imparte la maldad. Entonces el Señor Jesucristo cuando viene, Él no es pecador porque no hubo un hombre ahí, sino que fue el Espíritu Santo. Obra del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo tenía pues el ADN de Eva y parte del Espíritu Santo. ¿Verdad? Qué bonito. Y dice la Biblia que tenía que venir un Mesías. ¿Y quién es el Mesías? El Señor Eso. Jesucristo. Sí, los quería ver, a ver si andan. Él es el Mesías. Nadie anteriormente había podido pagar ese precio. Es decir, Dios es justo en todo. Y como Dios le dijo, mira Adán, a ti te voy a dar todo. Pero en un momento el diablo viene y le quita todo a Adán, así, se lo arrebata. Entonces todo el poder, todo el dominio de la tierra y de la creación le pasa al diablo. Y ahora teníamos que pagar un precio para que todo lo que el diablo tenía fuera recuperado, pero no había ningún hombre perfecto como Adán. O sea, no había, digamos, un hombre a la altura de Adán, así de inteligente, de santo, no había ninguno. Hasta que tuvo que venir el Señor Jesucristo, porque Adán tampoco no tenía genes humanos, sino eran genes de Dios. Sí. Digamos de esta forma. Vean, porque, de esta forma. O sea, no había genes, digamos, como los de nosotros, sino que él ya fue creado directamente de Dios. Dijo, te doy tus y ni siquiera genes. Hubo mujer involucrada. No hubo nada. Entonces, ¿quién podría hacer eso? Entonces tuvo que venir alguien igual que a Adán, de la misma, digamos, del mismo costo, del mismo precio, de la misma altura, de la misma calidad, para poder pagar ese precio. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que ser criado de una mujer, pero no de un hombre, sino de Dios también. O sea, fue obra del Espíritu Santo, la mujer nomás fue la portadora. Ya cuando el Señor Jesucristo viene, Él viene y dice la Biblia que Él lleva nuestras enfermedades, es decir, Él paga el precio por dos enfermedades. Una, la enfermedad espiritual, que es el pecado, ¿verdad? ¿Y la otra cuál es? La salvación del alma. La enfermedad física. ¿Qué es? ¿Puedo checar si sigue grabando? Sí. Entonces, ¿cuántas enfermedades hay? Dos, ¿verdad? La enfermedad espiritual. ¿Qué es qué? ¿El pecado? El pecado. ¿Y la otra? La física. La física, ¿verdad? La física ya entra todo. Ahora, el Señor Jesucristo, Él viene y Él paga ese precio. O sea, Él viene aquí y aún el diablo todavía trata de quitarle a Él toda esa bendición.